Muy buenos días, espero que estén muy bien el día de hoy. Vengo a darle respuesta a un tuit que escribí el día de ayer. El tuit en cuestión era una respuesta a otra señora llamada Liliana Castaño que decía que la diferencia entre José Manuel Restrepo y la señora Kikue era abismal. A lo que yo le respondí, claramente uno roba a su gente y la otra la defiende. Recibí bastantes comentarios diciendo que José Manuel Restrepo no se ha robado nada, que es un excelente ser humano, etcétera, etcétera, y que por lo contrario la señora Kikue, ella sí es una ladrona, que la CRIC es una ladrona y que por eso específicamente estos miembros indígenas están separando de la CRIC y básicamente alejándose de estas negociaciones y estos beneficios que recibían por parte del gobierno. El señor José Manuel Restrepo en realidad entró en la política no hace mucho, se dedicó casi que siempre a la pedagogía. Sin embargo, lo que yo le critiqué y lo que le critico aún hoy en día a este señor es que cuando él pasó de ser ministro de Comercio a ministro de Hacienda debido a la catástrofe que se avecinaba debido a la mala, terrible, sanguinaria reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque en pandemia, en compinchería con la derecha y en su entonces ministro de Hacienda Carrasquilla, el que decía que el huevo básicamente valía 50 pesos y que una canasta de huevos valía 1.800 pesos. Cuando este señor salió a decir esa estupidez y que el país se incendió, lo mejor que pudo hacer el gobierno de derecha fue traer a un verdadero académico, una persona que verdaderamente supiera de pronto un poquitico más del tema que ellos, y eso fue el señor José Manuel Restrepo. La reforma de José Manuel Restrepo fue muchísimo menos ambiciosa que la que tenía acordada el señor Iván Duque con los sectores privados del país y contrario a lo que muchos esperaban, en realidad no fue tan terrible y solamente tuvo un recaudo de, si no estoy mal, 16 billones, 15 billones de pesos, contrario a lo que proponía el señor Duque con un recaudo de 60 billones de pesos. El señor José Manuel Restrepo es un economista, no de los malos, pero yo tampoco diría que de los buenos. Esta persona hace poco era de los mismos que decía que el aumento del salario mínimo iba a causar efectos desastrosos en todo el país, inclusive en un corto plazo, lo cual no sucedió. Dos, cuando él entró al ministro de Hacienda y propuso su nueva propuesta, no criticó en lo absoluto la propuesta de su predecesor, es decir, cubrió, no mencionó, no criticó y se quedó callado frente a, obviamente, una reforma tributaria que nos iba a afectar a todos los colombianos y específicamente a los de la clase baja y media. Además de eso, ha sido muy crítico del gobierno Petro y me parece muy curioso que lo sea, teniendo en cuenta que durante casi toda su vida se mantuvo al margen en la política y nunca opinó sobre absolutamente nada de lo que sucedía en el país y ya después de que se encompinchó y volvió a bueno, y renació en la política gracias a sus conexiones de pronto con el expresidente Iván Duque, ahora sí quiere formar parte y ahora sí quiere que lo escuchen. Además, cabe recalcar que la economía no es una ciencia exacta y que por más de que hayas dado clases por años en una universidad, eso no amerita o no diría que pues tú vas a estar en lo correcto siempre. Por lo que para mí eso fue lo que inspiró que yo escribiera este tweet, el hecho de que, bueno, este señor es un conveniente. La gente que es conveniente para mí es ladrona. Ahora, mucha gente ha criticado a los indígenas diciendo que son unos vagos, que son unos ladrones, que se dedican a cultivar coca, a defender paramilitares, guerrilleros, etcétera, etcétera. Y a esa gente le digo que están en lo correcto también, o sea, tienen bastante razón, es totalmente cierto. Así como yo también he dicho que militares y miembros de la política nacional han estado involucrados con todas esas personas también. Ahora, hablando de la señora Kikue,
muchas personas están diciendo que esos grupos indígenas, la CRIC y todo este tipo de instituciones que defienden o apoyan a los indígenas roban, que los indígenas roban tierras, que se relacionan con el narcotráfico, que defienden narcotraficantes, que defienden grupos paramilitares, etcétera, etcétera, tienen toda la puta razón. Y es un tema que hasta el día de hoy siento que me da un poco de vergüenza porque es increíble cómo el colombiano puede corromper a una cultura que lleva aquí muchísimo más que el gobierno de Colombia. O bueno, no el colombiano, sino el dinero. En 1993, el expresidente César Gaviria se le ocurrió la gran idea de crear una caja menor para los indígenas, para su desarrollo. Eso era el 0,52%, si no me equivoco, de lo recaudado nacionalmente. Este dinero supuestamente era para crear vías terciarias, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera, la terapia de siempre. Y desde 1993 este dinero ha sido dispuesto por los diferentes presidentes para ayudar a estas comunidades. Para nadie es un secreto que hoy día la cultura indígena ha cambiado bastante frente a la que existía en los años 90 y que hoy día vemos indígenas en camioneta o indígenas relacionados con el cultivo de coca no ancestral. Para mí, ese es el resultado de corromper una cultura mediante el dios del dinero y pues generando este tipo de conflictos internos dentro de las mismas comunidades, que es algo que esta señora ha hablado previamente. Sin embargo, ellos nunca han dejado de ser una comunidad pequeña, solamente el 4%, 5% de Colombia es pueblo indígena y aunque son pocos, tienen bastante territorio, casi que el 30% del territorio nacional pertenece a estos grupos indígenas. En lo personal, a mí no me parece eso para nada negativo, son personas que se dedican a la tierra y aunque previamente no era la tierra relacionada con cultivo de coca y hoy día sí lo sea. Antes, eso sí yo diría que retuvo bastante de las problemáticas que vienen con lo que es la extensión de dominio y con el robo de tierras por parte de o grupos armados o el gobierno en general. Porque si no fuese por estos personajes, yo diría que Colombia hace mucho rato tendría un tipo de comercio exclusivamente extractivista, es decir, relacionado con el fracking, relacionado con este tipo de minerías que a veces son ilegales, que a veces inclusive son patrocinadas por estos grupos armados o estos miembros de las comunidades también. En fin. En este punto ya entenderán que no hay manera de llegar a un acuerdo, simplemente es una opinión muy personal en la cual pues yo digo que una persona que es conveniente no puede ser buena y dos, una persona que defiende la cultura indígena y lo que esto representa a pesar de las bad apples, de las malas manzanas dentro de esa comunidad, a mí es más relevante, más importante, porque economistas hay muchísimos y que se equivocan como José Manuel Restrepo, hay muchísimos más, yo me canso de desmentirlos todo el tiempo, como el que decía que el dólar iba a llegar a 10.000 o etcétera. Punto es que cada vez son menos personas que verdaderamente quieren defender nuestro territorio de estas grandes multinacionales que buscan simplemente envenenar nuestras aguas, acabar con pueblos enteros, enfermar nuestra gente, en fin, cada quien con su cada cual.